Bien, buenas tardes. Iniciamos la grabación de la tutoría número 6 de la asignatura de Fundamentos del Trabajo Social y vamos a continuar donde nosotros nos habíamos quedado la semana pasada, que era precisamente en el tema 3, sobre necesidades y recursos. ¿Vale? Os recuerdo que ya en el tema 3 vimos un montón de material, estuvimos viendo toda la parte de necesidades del ciclo vital, que es muy importante para los trabajadores sociales, porque nos sitúa mucho en aspectos concretos que nosotros luego a lo mejor, sobre todo cuando trabajamos con familias menores, necesitamos tener presente, ¿vale? Para poderlo valorar, para poder hacer buenos diagnósticos, para poder hacer buenas exploraciones cuando lo podamos requerir. Y creo que nos habíamos quedado ya básicamente por aquí. Un momentito que llego. Vejez, vale. Vamos a trabajar ahora otro apartado del tema. Mi intención es terminar tema 3 hoy, a ver si lo consigo. Lo que pasa es que el tema 3 tiene muchas mijitas. ¿Qué sería el tema de las necesidades? Hemos visto todo lo que serían esas necesidades, ¿no? Hemos estado viéndolas incluso por el ciclo vital, pero características concretas para el trabajador social y por tanto que son un tesoro tenerlas claras, ¿vale? Una de las características de las necesidades para el trabajo social es que son mutables, es decir, cambian según el tiempo. Esto es muy importante, es decir, una familia multiproblemática no es lo mismo en los años 50, en los años 60, en los años 70, en los años 80, en los años 90, que en la actualidad en España. Y fijaros que no me estoy saliendo del mismo sitio, ¿vale? Muy importante hablar de esa mutabilidad o variabilidad de cómo las necesidades van transformándose, van cambiando y van afectando de manera distinta a los sujetos y cada año se van también modificando. Fijaros, por ejemplo, nada más todo lo que ha venido encima para el trabajador social en términos de necesidades en el último año con el tema COVID. O sea, es para que os hagáis una idea, o sea, esto siempre es así. Y siempre vienen cosas que tenemos que ir reajustando y van generando o emergiendo necesidades nuevas. Anteriormente, crisis de 2008 con todo lo que trajo, es decir, todos esos elementos, nosotros como trabajadores sociales siempre tenemos que ir un poco como una carrera que vamos como perdiendo siempre porque primero se crean las necesidades y luego jugamos con los recursos, pero las necesidades siempre se crean primero, ¿no? Son relativas, es decir, se explican en un contexto determinado y afectan de forma distinta a cada sujeto. Y muchas de las cosas que nosotros hemos estado hablando de necesidades en las otras transparencias, todas se basan en esa relatividad o independencia en cómo a cada sujeto le afecta, lo vive, lo experiencia o le puede limitar o no, ¿vale? Y las cosas que son muy graves para uno, a lo mejor para otro, no son ni la mitad de graves. Entonces, todos estos elementos también lo tiene que tener en cuenta el trabajador social. Implica un juicio de valor, perdona las erratas, condicionadas por intereses de clase, de grupo, es decir, todo lo que son el mundo de las necesidades también afecta de forma distinta desde el punto de vista de los valores y desde el punto de vista de grupo, clase, etcétera, ¿vale? Antes hemos hablado de mutabilidad, pero también son mutabilidad interclase o intergrupo o mutabilidad entre regiones o entre países que hacen que sean también muy distintas. Se crean socialmente, es decir, la necesidad es una cosa determinada por el conjunto de población, ¿vale? Que dice lo que es o lo que no es necesidad. Aquí hablamos como en algunos países te subvencionaban el móvil y una línea telefónica y acceso a internet desde el móvil para que tú pudieras encontrar trabajo. Eso aquí no se hace, no se entiende que sea una necesidad y fijaros que es necesario, pero en otros países hace ya más de una década, ¿vale? Que le ponían a una persona en desempleo que estuviera en la calle un móvil en la mano con una línea para que pudiera encontrar trabajo. Un móvil, ¿eh? No está hablando de línea fija ni nada que se le parezca, ¿vale? Son, por tanto, creaciones sociales. Se construyen socialmente. El trabajo social, por tanto, debe de preocuparse por analizar y percibir esas necesidades y darle un sentido en función de los sujetos que la viven, esa necesidad, y del contexto en el que se encuentran esos sujetos en situación de necesidad, ¿vale? Que cada uno, hemos dicho, va a ser diferente. ¿Qué es lo que crea las necesidades? Pues las necesidades crean problemas. Y uno de los tipos de problemas son los denominados problemas sociales, ¿vale? Para que un problema sea social, pues es muy importante que se habla de tres fases, ¿vale? Un problema social, es decir, que afecta a una totalidad,
o una generalidad. Primero aparecen las primeras víctimas del nuevo problema, intentan concienciar de su problema, esas víctimas intentan luchar porque se les reconozca que hay, por ejemplo, ahora hay muchos tipos de enfermedades que no se les reconoce, no se les dota, no se les cubre, ¿vale? Estoy hablando, por ejemplo, de algo que sea muy general, no voy a hablar de enfermedades denominadas raras, sino, por ejemplo, el tema de la fibromialgia. La fibromialgia no se considera una enfermedad diagnosticable, ni que sea causa de baja, ni retribuible, ni de... Pero hay un montón de personas afectadas, ¿vale? Por eso les llamamos fibromialgia, entre otras cosas, ¿no? Pues aparecen esas víctimas, intentan concienciar de su problema, intentan... A partir de ahí o habría, si sigue evolucionando, una legitimación, es decir, las autoridades reconocerían su existencia y se comienza a atender, se reconoce, se legisla y se dota de recursos y derechos. Eso es lo que se habla aquí de legitimación, ¿vale? Y por último, esas reformas se crean, a partir de esas reformas se recrean mecanismos públicos de cobertura de las necesidades, porque una cosa es que se reconozca, ¿vais viendo o no? Y otra cosa es que se ampare, se dote, se luche bien contra esa enfermedad y se cubran bien las necesidades, que eso sería la segunda, tercera o cuarta parte. Es decir, ahora ya tenemos derecho, pero vamos a ponerlo en marcha y vamos a aplicarnos. Es decir, como la Constitución dice que tenemos derecho a una vivienda digna. Lo dice, pero hay que hacerlo, que es muy complicado, ¿no? Que sería esa tercera parte, ¿vale? Aquí hablaríamos de problemas de tipo social. ¿Qué características tienen? Bueno, los problemas sociales no responden a criterios objetivos, sobre todo a priori, hasta que se establezcan. Varían en función de las sociedades, por eso cada sociedad entiende lo que son sus problemas fundamentales y en la forma que los quiere resolver. Sí es verdad que se llaman sociales, por tanto afectan a una generalidad, a un conjunto de población importante. Yo estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, cuando yo era más pequeño, que el Alzheimer era una cosa muy rara que nadie echaba cuenta del Alzheimer. Ya se hicieron esas revoluciones para intentar reconocerlas. Otra cosa es que estén bien cubiertas las familias cuidadoras de enfermos de Alzheimer. Cuidado, que eso sería otro debate de otro debate. Pero sí es verdad que pueden afectar a una generalidad y que no estén reconocidos, ¿vale? Generan malestar en la comunidad, son temporales porque un problema es social hasta que deja de ser social. No sé si me estoy explicando. Es decir, aquí hay problemáticas de las que ya prácticamente no se habla, entre otras, por ejemplo, Alzheimer. Si ahora mismo se habla más de participación cívica ciudadana, centros de participación activa o envejecimiento activa de los mayores, en cambio de los mayores cada vez se habla menos de plazas residenciales, enfermedad de Alzheimer, cobertura, claro, pues eso es más caro, ¿vale? Son problemas sociales, vais viendo, pero van como... El tiempo también puede hacer mella en ellos, ¿no? O por lo menos en la cuenta o el caso que se le eche esos problemas, por tanto siempre hay que estar reivindicándolo. Limitan los objetivos del sujeto, es decir, son problemas generales o sociales, pero ojo, a nivel particular a mí me pueden arruinar mi vida. O sea, me pueden limitar a mí a nivel mío, ¿no? Y evidentemente exigen una acción colectiva pública. Un momentito que me ha pitado aquí algo y no sé lo que es. Un segundo. Ah, vale. Juan Manuel que se nos ha quedado fuera. Venga, Juan Manuel, ya ha entrado, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Bien, entiendo que desde casa estáis viendo todavía la transparencia. Sí, se ve perfectamente. Guay. Vale, los problemas sociales. Más cositas. Bueno, esos problemas sociales, los problemas normalmente están vinculados o asociados a un tema económico, ¿vale? Por ejemplo, los más fundamentales, los más comunes, el tema de desempleo, la vivienda, cualquier tipo de necesidad global que requiera la cobertura de necesidades básicas o la aportación de algún tipo de recurso, ¿vale? Muy importante también todo lo que son los conceptos de familias desestructuradas, normalmente están cubiertos o atrapados en problemáticas sociales, ¿vale? Muy importante también el colectivo de personas mayores, de casi todo el ejemplo que hemos puesto tienen que ver con algo de personas mayores, discapacidades, minusvalía o ya hablaríamos de diversidad funcional, el mundo de las toxicomanías, ¿vale? Ahí también entraría ludopatías, etcétera, etcétera, y cualquier situación de marginalidad, especialmente vais a encontrar en menores, en jóvenes, también el campo de la delincuencia, problemáticas vinculadas a la mujer. Fíjate, problemáticas vinculadas a la mujer hay 10.000 tipos de problemáticas, pero son problemáticas específicas, ¿no? El tema de sinhogarismo o sin techo o transeúnte, el tema de inmigración, fíjate todo lo que hay en el tema de inmigración. El otro día estaba hablando esta mañana con gente del SAMU que había mandado un gabinete de emergencia sociosanitaria
con trabajadores sociales, entre ellos, a la frontera con Polonia. Ya sabéis que allí hay un altercado entre dos países que, madre mía de mi alma, y en medio están un montón de inmigrantes para allá y para acá pasando el quinario, donde hay niños y hay de todo, ¿no? Tema de inmigración, tema de exclusión social, tema de minorías étnicas, tema de integración de grupos especiales, como por ejemplo personas que provengan del mundo de la drogadicción y estén en rehabilitación, sean rehabilitados, o todo lo que sería la comunidad de población ex reclusa, que también tienen unas características muy específicas que requieren atención también muy particular. ¿Vale? Eras y Cortajarena, muy famosa en el mundo del trabajo social, dice que los medios, los recursos sociales, serían los medios, hay varios tipos de recursos sociales, ¿vale? Son los medios humanos, materiales, técnicos, financieros, institucionales o cualesquiera otros, de los que se dota a sí misma una sociedad para dar respuesta a las necesidades de sus individuos, sus grupos y comunidades en cuanto integrantes a ellas. Es decir, todo con lo que nosotros podamos atacar las necesidades ya los vamos a considerar recursos, ¿vale? Y ahí tenéis los diferentes tipos humanos, que seríamos nosotros, por ejemplo, un trabajador social, un recurso humano, materiales, técnicos, financieros, institucionales, etcétera, 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 ¿vale? El recurso social, sí. El problema social se puede plantear, por ejemplo, en un pueblo que haya muchas familias con necesidades de vivienda. Por ejemplo. ¿Eso se puede convertir en un problema social que el mismo ayuntamiento dé respuesta? Claro, por supuesto, y genere una política pública acorde. De hecho, las competencias de temas de vivienda depende de lo grande y el tamaño que tenga la población, sí. Junto con la Junta de Andalucía, se puede, diputaciones, depende, ya te digo, de la administración, puede articular políticas de respuesta o recursos específicos para el tema de vivienda, por supuesto. Sería un problema social importante. Exactamente, y ya no solamente la vivienda, sino ese problema, ya sabéis que es multicausal. Es decir, si tú no tienes vivienda, ¿qué otros problemas se generan en esta familia? Y ahí ya, ¡buah!, pues saca un montón. Es decir, resolviendo uno, ¿vale?, puedes resolver muchos otros problemas, muchos otros, ¿vale? Eso es importante. Bueno, en cualquier caso, el recurso social es lo que satisface, hemos dicho, pues necesidades sociales. Y ahí entraría en la pregunta que tú, en la afirmación, en verdad, que has hecho, que es muy acertada, ¿vale? Os decía, siempre los recursos van por delante, aunque yo pongo aquí, o sea, perdón, las necesidades van por delante. Por más que nosotros creamos recursos para necesidades que existen, las necesidades cambian, mutan o se generan otras nuevas que a su vez requieren recursos nuevos y así sucesivamente. Una carrera perdida, pero si os dais cuenta siempre estamos ganándola, porque quiera o no quiera, conforme vamos intentando atender nuevas necesidades con recursos, siempre vamos avanzando, ¿vale? Lo que pasa es que las necesidades son muy cucas y siempre se generan unas nuevas, ¿no? Más o menos para que tengáis esa idea. Bueno, ¿cuáles son las características de los recursos? Sabemos perfectamente lo que es un recurso, lo hemos definido y vemos la importancia que tiene. Hombre, evidentemente tratan de dar respuesta a las necesidades existentes, eso está claro. Los recursos y sus formas de aplicación varían según cada sociedad, igual que veíamos con las necesidades, ¿vale? Por eso cada sociedad articula políticas, recursos, ¿vale?, distintos o adaptados. Pueden tener un origen tanto público como privado, no necesariamente tienen que ser recursos siempre públicos, pueden ser perfectamente privados. Oye, mira, yo tengo la necesidad, vamos a ir con el tema de mayores, de atender a este mayor con un recurso que va a ser una plaza residencial, ¿vale? Lo puede hacer pública o lo puede hacer privada. ¿Se va entendiendo? Es decir, de las dos maneras satisfaría esa necesidad. ¿Vais viendo o no? Otra cosa es que la pueda hacer de las dos maneras, pero técnicamente se podría hacer de las dos maneras, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son los tipos de recursos? Clasificación de los recursos. Vamos a utilizar un texto que tenéis vosotros también en vuestro manual de Morago, que dice que los recursos pueden ser naturales, por ejemplo, hábitat natural del individuo, su uso determina la vida en la comunidad, ¿vale? Son los que están asentados, digamos, dentro de forma natural. Los materiales, aquí hablaremos de infraestructura o equipamiento de que dispone una comunidad, a eso le llama Morago materiales. Técnicos, que será el conjunto de instrumentos que interponemos entre nosotros y nuestro objeto de trabajo para conocerlo y lograr un producto para ejercerlo como recurso, ¿vale? Todos esos instrumentos, técnicas, procedimientos que nosotros aplicamos se los llamarían técnicos. ¿Con qué? Pues financiero.
medios de capital de que se dispone para ejecutar una acción. Esto es sencillo. Yo quiero poner un elemento técnico que además es un recurso humano, que es un trabajador social, pero si no tengo financiación para pagarle un salario a un trabajador social, pues no lo puedo poner en marcha. Donde pongo un trabajador social, pongo un maestro, o donde pongo el trabajador social, puedo poner un médico. No sé si me estoy explicando. Es decir, si tú no le pagas un salario, tú no puedes dar ese recurso. ¿Vale? Humano. Por eso he dicho que eran humanos también. Conjunto de población real o potencialmente apta, requerida para la ejecución de un plan, programa o proyecto dentro de lo que sería la aplicación del recurso. Y institucionales, que sería ya la cobertura, el conjunto, ¿no? El sitio donde lo vamos a encontrar. Estructura de servicios de que se dota a la sociedad para el cumplimiento de sus fines. Entonces tendremos equipamiento de servicios sociales, educativos, sanitarios, lo que fuera, ¿vale? Y son institucionales. Otros autores ofrecen tipologías de recursos pues, más específicos y distinguen, por ejemplo, entre servicios sociales, prestaciones sociales, estamos ahora en la Jera y Cortajarena, ¿vale? Y, servicios sociales propiamente dicho, sería el primer conjunto, son todos los medios de que se dispone, que ponen a su disposición pública para su uso colectivo. Y aquí entraría todo, es decir, transporte, escuelas, hospitales, vais viendo, o sea, todo eso son recursos, son importantes. Ahora, dentro o aparte, prestaciones sociales, diría la Jera de Cortajarena, medios de que se ofrece a las personas para su uso particular o privado, ¿vale? Como por ejemplo una prestación de jubilación, de atención a la dependencia o de lo que fuere, ¿vale? Eso se va a llamar prestación social, pero otro tipo de recursos lo denominamos servicios sociales, en sentido amplio, ¿vale? Aquí entrarían prácticamente todos los servicios públicos, ¿vale? Que se les puedan ofrecer. Rubí, son todos autores de trabajo social, autoras de trabajo social, dice, ofrecería la siguiente clasificación, que también lo tenéis en el libro, ¿vale? Estarían por un lado los recursos no institucionalizados y los institucionalizados. Los no institucionalizados pues son aquellos que generan autoprovisión, donación personal y ayuda mutua, por ejemplo, las familias y los grupos de autoayuda, ¿vale? Estos son recursos que no son institucionalizados. Cuando a ti te ayuda tu padre, tu madre, tu hermano, tu primo o tu vecino, te está ayudando a alguien que no es una institución. Pues se llama no institucionalizado, también se llama informal, ¿vale? O prestación informal de un apoyo, un recurso, lo que fuere, ¿vale? Serían el apoyo ofrecido entre las personas implicadas en un problema, pero sin que actúen las instituciones públicas. Y todo lo que no venga o no provenga de instituciones de tipo público, las vamos a denominar no institucionalizadas, ¿vale? Institucionalizadas, pues son las que dan las administraciones. Son las que proceden de instituciones de carácter público, por ejemplo, las prestaciones de la seguridad social, del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, del sistema nacional de salud, y privado, cuidado. Institucional no significa público, significa institucional, puede ser público y privado. Residencia de mayores, guardería, nos da igual, ¿vale? A su vez, estos últimos pueden ser de iniciativa social, es decir, orientado con un fin social y no tener ánimo de lucro, por ejemplo, voluntariado, tercer sector, fundaciones, asociaciones, o con un carácter mercantil, es decir, que busquen un beneficio empresarial, ¿vale? Y si quieran lucro, residencias para mayores privadas, guarderías privadas, donde el usuario lo que hace es que abona una cantidad, como os pongáis, de los servicios prestados y paga por ello, por lo tanto también ve satisfecha su necesidad, ¿vale? Bueno, como veis, son clasificaciones muy básicas. Beltrán distingue entre prestaciones técnicas y prestaciones económicas. Bueno, prestaciones técnicas, económicas, eso es vale. Prestaciones técnicas y económicas. Las técnicas serían las respuestas técnicas de carácter preventivo, rehabilitador y asistencial, orientadas a cubrir las necesidades que cubren las actuaciones profesionales desde distintos lugares de trabajo, dentro del ámbito de los servicios sociales generales y especializados. Si os dais cuenta, está hablando solamente de la parte de prestación específica de los servicios sociales, ¿vale? Ahí estarían los propios técnicos trabajadores sociales. Prestaciones económicas, estas orientadas a garantizar nivel de vida idóneo, es un recurso apropiado para atender carencias de medios, prevenir la exclusión e impedir que dichas situaciones perduren en el tiempo. Son fusionables y son combinables, es decir, una prestación técnica puede gestionarte una prestación económica y normalmente utiliza una prestación económica para generar un fin de intervención más técnico o superior. ¿Vale? Todo esto en la realidad luego nuestra está mezclado y fusionado, ¿vale? Pero para que lo entendamos. Rodríguez distingue en función de los destinatarios o sujetos que se benefician
de esos recursos. Aquí estarían los recursos sociales generales y los recursos sociales sectoriales o específicos. Los generales, conjuntos de recursos previstos de forma general para todas las personas sin ninguna distinción. En este sentido podrían englobarse los centros de servicios sociales, las prestaciones de la seguridad social, es decir, todos hablamos en carácter general. Toda persona que lo requiera accederá a esa prestación o a esos recursos, ¿vale? Otra cosa que le concedan lo que pida, pero accede, porque es de carácter general. Los sectoriales o específicos, ¿vale? Son aquellos que se crean para cubrir las necesidades sociales de un determinado grupo, aunque se utilicen para otros colectivos, dependiendo de a quién vayan dirigidos, tendrán una especialidad. Por ejemplo, los centros de día para personas mayores no está pensado para que lo utilicen niños. Se va entendiendo, son centros de día específicos para ese tipo de población. Por eso se habla de sectorial o específico, ¿vale? Y de eso hay pues, todo el tipo de equipamientos, recursos que os podéis imaginar que estén creados para un colectivo en concreto, ¿vale? Aunque ya digo, se pueden encontrar fórmulas mixtas. Ahora mismo en la Universidad Pablo Olavide, uno de nuestros colegas, que es el director general de innovación, quiere crear un centro de día para personas mayores y una guardería y que tengan espacios de integración intergeneracional. Son sistemas mixtos, guapísimos, que se van a poner en marcha, que lo va a poner nuestro colega Sara Sola, que está por aquí de profe también, y está luchando y peleando mucho porque... Sí. Eso, que se pueden crear innovaciones sociales, además que las empresas que lo trabajan son personas con una también estudiando a determinados colectivos que tienen dificultad de acceso laboral y a su vez tienen becas de otro tipo. O sea, se pueden hacer sinergias de innovación muy chulas, cosas muy interesantes. Bueno, el libro lo que hace ahora es que ofrece como una especie como de catálogo general para que los trabajadores sociales conozcan los recursos más básicos que existen para según qué tipo de población, ¿vale? Por favor, entended que muchos de estos recursos han cambiado de nombre y muchos de estos recursos han mutado y que hay recursos nuevos que a lo mejor no aparecen en estos listados. Entonces yo voy a contar a grosso modo, ¿vale? Esa generalidad de recursos, equipamientos, casi todos ellos, que sirven para atender a poblaciones según su grupo, en este caso menores. Por ejemplo, para menores, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Hombre, pues tenemos centros de acogimiento y protección que pueden ser de muchos tipos. Estarían centros de acogida, hogares cuna, esto ya no se utiliza, hogares familiares, residencias de menores, pisos tutelados, vais viendo, pero aquí, por ejemplo, también habría centros o residencias o viviendas de menores infractores, es decir, dentro de estos, a su vez, hay otras tipologías, ¿vale? Que requieren técnicos, programas específicos para atender de manera correcta a esa población, ¿vale? Centros de día y centros abiertos, talleres ocupacionales, aulas taller, todos los programas, es que acogimiento familiar no es un centro, son programas, es decir, donde tú conectes a menores que requieran acogimiento con familias que puedan ofrecer el acogimiento. Entonces, en todo eso hay muchísimo trabajo social, en el pre, en el durante y en el post, ¿vale? Todo el campo de la adopción, hay otro mundo ahí, porque ahí hablaremos de las adopciones nacionales con una serie de características, las adopciones internacionales que tienen otra serie de características, ¿vale? Todas las adopciones que se pueden hacer a partir de acogimientos preadoptivos, ¡wow! Todo esto tiene un montón de flecos y de posibilidades que requerirían también, son recursos, ¿vale? Entenderlo en cada momento por parte de los trabajadores sociales y los equipos. Centros de internamiento, normalmente hablamos aquí de menores infractores, centros de atención especializada para maltrato infantil, fijaros, es que depende de la problemática del mismo colectivo, requerimos de equipamientos distintos y cualificaciones técnicas también diversas, ¿vale? Ayudas económicas familiares o para las familias, por ejemplo, estas se gestionan casi todas de los servicios sociales comunitarios, ¿vale? Puntos de encuentro, campamentos y casas de verano. Fíjate, aquí os han puesto un tema lúdico, pero estamos hablando de campamentos, casas de verano para determinados menores de familias con unos determinados perfiles que normalmente no podrían acceder a ese tipo de actividades de ocio, de culturales y lúdicas, porque no se lo permitiría su entorno o su situación vital, ¿vale? En mujer, pues, igual, esto es que se nos queda cortísimo. En mujer hay, ¡guau! Se pueden hacer másteres de intervención o de trabajo con el colectivo mujer. Centros de atención para la mujer, residencias maternales, centros de mujeres jóvenes con dificultad social, centros de atención a mujeres prostituidas. Fíjate, hablamos de centros, pero hay dentro nada más de este colectivo hay una cantidad de programas que es increíble también.
Centros de atención a mujeres víctimas de malos tratos, y ahí entrarían recursos de residencia, temas ambulatorios, temas de atenciones especializadas y mucho más que no estamos citando aquí. Si de esto queréis saber, os metéis por el Instituto Andaluz de la Mujer y encontráis un montón de información y hacéis un montón de normativas, programas, protocolos, todo lo que necesitéis. De todo esto se puede sacar muchísima información y además hay manuales bastante buenos. Prestaciones económicas específicas, servicios de asesoría o orientación jurídica, psicológica, centros de formación también con programas específicos solo con el perfil mujer o con un colectivo concreto dentro de mujer, ¿vale? Que también los podéis encontrar. Dentro de los colectivos de personas dependientes, entraríamos aquí los centros de orientación, diagnóstico y tratamiento, también estarían los centros de valoración, ¿vale? Es que depende de donde nosotros nos estemos ubicando, porque podemos encontrar este tipo de centros buscando, por ejemplo, el tema de la dependencia, o podemos encontrar este tipo de centros porque estamos dentro de una discapacidad o minusvalía concreta, que puede ser de tipo intelectual, física, psíquica, vais viendo por dónde voy, sensorial, perdón, que requiera a su vez centro específico de orientación, etcétera, etcétera, tratamiento. O si nosotros queremos hacer una valoración de la minusvalía, pues tenemos otro tipo de centro que solo tenemos centro base minusválido. Sí, aquí tenemos otro montón de posibilidades solamente en la fase de orientación diagnóstico y para empezar tratamiento, ¿vale? O desde áreas hospitalarias concretas o desde áreas, desde centros específicos de salud que a su vez conecten a partir de minusvalía o elementos que tengan que ver con eso a través de trabajo social, sí. Entonces, persona dependiente también incluiría el tema de la discapacidad. Claro, ahí entraríamos, es que la discapacidad es una de las vías de dependencia, ¿vale? De situación de dependencia por discapacidad o minusvalía, ¿vale? Todo ese campo estaría ahí dentro también. Por eso digo que esto se nos queda cortísimo. Centros de recuperación, centros de atención, centros ocupacionales. Fijaros nada más, en el tema de empleabilidad hay como 4 o 5 ciclos formativos y tipologías de centros de inserción laboral, centros de ocupacionales, centros de inicio al mundo laboral, centros de trabajo tutelado, orientado, dirigido. Es que encontramos, yo qué sé, aquí hay muchísimas cosas, ¿vale? Donde está el trabajo social y hay que trabajar el tema de recursos, necesidades. Centros de formación, centros especiales de empleo, pisos tutelados. Ahora, pisos tutelados ¿para quiénes? Por ejemplo, el tema de discapacidad, a lo mejor estamos hablando de discapacidad de tipo intelectual, donde vais viendo, o temas de tutelaje de a lo mejor de aquellas personas que pierden a sus padres, entonces se quedan sin tutela y vienen las fundaciones tutelares y se hacen cargo de ellos. Es que esto ya digo, cada caso concreto tiene una normativa, una casuística y un trabajo muy específico por parte de los trabajadores sociales. Apoyos técnicos del tipo que sea, prestaciones y ayudas específicas que se pueden gestionar. Por ejemplo, una sola es la ley de dependencia, con todo el protocolo y todo lo que ello conlleva, ¿vale? Y en la fase que se encuentra el trabajo social para elaborar el PIA, todo eso, ¿vale? Primero la valoración y luego el PIA. Ya eso lo daremos en un tema específico. Del mundo de la drogodependencia, ¿vale? Es que no me gusta hablar de drogodependientes, que me parecen feos algunas etiquetas, pero bueno, del campo de la drogodependencia, personas con problemas de drogodependencia, centros de atención para drogodependientes. Aquí hay un montón de tipos de centros, según los tipos de programas que se vayan a trabajar, ¿vale? Pisos de reinserción, centros de día ocupacionales pero específicos para esta población, residencias de desintoxicación, también hay un montón de tipologías, según también los tipos de programas, unidades específicas de tratamiento, todo eso lo vamos a encontrar, ¿vale? Y ya digo que se nos queda corto todo. En el campo de las personas sin hogar, lo más tradicional, vamos a llamarlo, albergues, centros de acogida, comedores sociales, baños públicos, muchas veces las 4 cosas están en un mismo sitio, ¿vale? Y ahí también hay muchísimo trabajo social. En personas mayores, aunque parezca la lista larga, también nos quedamos muy cortos, pero bueno, tenemos servicios de ayuda a domicilio. Dentro de los servicios de ayuda a domicilio hay un montón de tipos de servicios de domicilio distintos, ¿vale? Servicios de teleasistencia domiciliario, que es otra cosa, ya sabéis lo del botoncito, servicio público de comida a domicilio, servicio público de lavandería a domicilio, servicio de ayudas técnicas, todos los tipos de centros de día, centros de mayores, toda la tipología de residencia, no hay un tipo único de residencia, ¿vale? Se contemplan al menos 3,
Programas de respiro familiar, servicios de fisioterapia preventiva, viajes del inserso y termalismo social, apartamento para personas mayores, programas de envejecimiento activo. Es que cada ítem de esto da para un montón más de recursos, de equipamiento y de prestaciones que podemos encontrar en trabajo social. Y, por ejemplo, con el tema de inmigración, bueno, son muy importantes los CEPAIN, ¿vale? Que son los Centros de Acogida e Inserción Sociolaboral para Personas Inmigrantes, los CEA, que son los Centros de Atención a Refugiados, Asilados, etcétera, etcétera. El tema de alojamiento alternativo, muy importante desde muchas entidades públicas y privadas, normalmente sin ánimo de lucro, las asesorías jurídicas y orientaciones para el tema de los papeles, ¿vale? Centros de atención a personas inmigrantes, sobre todo esos centros de atención están en zonas calientes o sensibles, ¿vale? A la recepción o llegada de emergencia de este tipo de población, que os podéis imaginar, porque en Andalucía pues tenemos unos cuantos, ¿vale? Entre otros, y aquí no, se nos queda mucho también por fuera. Bueno, no me lo puedo creer, pero hemos terminado el tema 3. Bien, con esto que hemos hecho, dejo de compartir esta parte, espero que no se colase, se ha colapsado otra vez. Hola, ¿me escucháis desde casa? Es increíble. Te escuchamos, pero es que va. Qué guay. Bueno, pues si me veis la cara, está triste. Sí, estoy congelado del todo. No sé si ahora me va a dejar proyectaros la transparencia del tema 4, pero mi intención es empezar tema 4, ¿vale? Entonces, os voy a pasar... voy a intentarlo, ¿vale? Voy a intentarlo. Decidme si veis el tema 4 en casa, porfa. Ahora mismo no. Se ve lo que pone EA. EA será... No sé lo que es EA. ¿No se ve ahora? No. Wow. Bueno, voy a ver cómo lo podemos hacer, ¿vale? Vale. Bueno, en verdad no, es una tontería, yo no sé cómo hacerlo. Porque yo le doy al botón y si el botón no funciona. Igual si sales y vuelves a entrar. No quiero yo arriesgarme porque en la última cambio de clase, casi hace un ratito, casi me quedo fuera yo. Vale, el problema que se plantea es con básicamente que yo creo que con el sistema informático de aquí de la UNED de Sevilla, que yo no sé lo que le pasa, de verdad, de verdad. Bueno, vamos a dejarlo ahí y vamos a ver si se recupera porque esto sigue grabando, vamos a ver si se recupera la imagen, ¿vale? Y lo podemos hacer. En el momento en que me veáis, me lo decís y yo reactivo el PowerPoint, ¿vale? Voy a seguir entonces trabajando con el tema 4. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, cuéntame. Es que últimamente escucho, en vez de inmigrante, escucho migrantes. Sí. Y no sé por qué se dice ahora esa palabra, si es la correcta o es que es otro tipo de... Es otro término, ¿vale? No entiendo. Pero porque se refiere a los movimientos migratorios, ¿vale? En general. Entonces, cualquier persona que genera o está en un movimiento, en un flujo migratorio, se le llama migrante, ¿vale? Inmigrante es el que llega a tu tierra y emigrante es el que sale de tu tierra, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí durante un tiempo se hablaba de emigrantes retornados, es decir, por ejemplo, los andaluces que iban a trabajar fuera y volvían, y había un montón de políticas de emigrantes retornados. Los inmigrantes son los que empiezan a llegar en España, especialmente a partir de los años 90 en adelante, ¿vale? Y estaríamos hablando de ambos dos son migrantes. Entonces, correcto. ¿Vale? Se puede hablar perfectamente de migrantes. Yo últimamente escucho mucho esa palabra y digo, no sé si eso se refiere a un término nuevo o más correcto a la hora de referirse a los inmigrantes. No, es antiguo, pero que, por ejemplo, se suele utilizar en poblaciones que tienen flujo de movimientos. Por ejemplo, ahora mismo en el tema polaco no los puede llamar inmigrante porque ni siquiera está en el país. Entonces les llama migrante porque lo que se está produciendo es un movimiento migratorio, que muchos de ellos vienen de Siria, Afganistán, expulsados por otro lado. ¡Wow! Vienen de muchos procesos migratorios de por medio, ¿vale? Entonces es más correcto hablar de migración. Sí, ¿vale? es que no quería yo tampoco decir algo que no está bien dicho, pero lo escucho mucho últimamente. Pues migrante es en general, ¿vale? Pero si te refieres a un colectivo específico que llega a donde tú resides, debemos de llamar inmigración, ¿vale? Y ahora dentro de ello pues sería el inmigrante, digamos, de base, sí, ¿vale? Sí. Refugiados, asilados, que hay muchísima tipología, ¿vale? También, ¿vale?
Fíjate que todos pueden tener la misma necesidad y haber tenido los mismos factores de expulsión desde su tierra. Cuidado, ¿eh? Pero según la categoría jurídica, vamos a llamarlo así, que esté aquí, pues le cambia el nombre y cambia la cobertura de servicios y recursos. ¿Sí? Sí, sí, totalmente. Hombre, una persona que se le reconoce que es refugiada tiene unos derechos que España la va a proteger. Y si además le ha concedido el asilo, ¿me va entendiendo o no? Va a acceder a una serie de prestaciones y programas porque si estás asilada aquí es porque el gobierno de España te invita y te cuida y te protege. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. Entonces, a lo mejor todos vienen del mismo lado, de las mismas problemáticas, pero no todo el mundo lo consigue. O sea, esto es muy arbitrario también. Es complicado. Mucho, mucho. Es decir, a lo mejor todos vienen. Imagínate que tú tienes 3 personas que han salido huyendo de su país porque peligraba su vida en su país por condiciones de género, de sexualidad, de ideología política, nos da igual, ¿vale? Y encontrarte que los 3, que son de 3 países distintos, llegan a España y a los 3 se les reconocen figuras jurídicas distintas. ¿Por qué? Porque los convenios internacionales tal, porque la ley cual, porque el convenio bilateral con tal país no sé qué, porque le falta tal papel, porque lo que sea. Es terriblemente injusto. Terriblemente injusto. ¿Vale? Pero sí, sí, es así. Es así. Bueno, vamos a empezar tema 4. Creo que no lo he pasado, no recuerdo haberlo mandado, el tema 4. De todas maneras, lo haré llegar. También es muy importante que esté intentando poner los temas en abierto en una página web que es de estudiantes para que todo el mundo con el link se lo pueda descargar directamente, con lo cual es súper fácil hacerlo, ¿vale? Es una página de compartir apuntes. Yo no soy estudiante, pero lo voy a poner ahí, porque además el link se puede compartir y directamente os lo podéis descargar, ¿vale? Así que vamos a ver si así conseguimos que haya menos personas con problemas para descargarse el PowerPoint, ¿vale? Bueno, el PowerPoint o el resumen, porque en verdad es como un mini resumen del tema. Bueno, a los que estáis en casa, entiendo que no podéis ver ahora mismo el PowerPoint. No, ¿verdad? Aunque lo estoy proyectando. Vale, un momentito. No es que ni siquiera me deja cancelar la reproducción. Cosa más rarísima. No me deja. Bueno, cuando me deje os lo proyecto, ¿vale? En principio, vamos a empezar tema 4, que se llama las aportaciones de las ciencias sociales al trabajo social. Yo al tema 4 no les quiero dedicar más que lo que dé tiempo a dar hoy, ¿vale? Entiendo que yo no lo voy a dar completo, pero el tema 4 es muy sencillo, ¿vale? Entonces es mucha teoría, porque tiene mucha teoría, pero no tiene dificultad para poderla entender. Es básicamente sacar una relación de aspectos de otras disciplinas que se supone que nutren al trabajo social. Yo también aquí soy muy crítico porque yo escribo de trabajo social y encuentro que hay relaciones que son al menos bilaterales y en algunas nosotros aportamos más a otras disciplinas que lo que nos aportan a nosotros. Pero bueno, la sensibilidad del capítulo y del libro se escribió de esa manera y nosotros la vamos a intentar respetar dentro de lo posible. Dentro del libro, del capítulo, vais a encontrar diferentes disciplinas. Por ejemplo, la primera que vamos a encontrar es la sociología. Y entonces, hay un apartado específico donde hace una introducción de los padres de la sociología, la teoría sociológica, etcétera, etcétera. Yo eso no lo voy a explicar porque entiendo además que vaya a tener asignaturas que os van a dar mucha caña sobre eso, sino de los aspectos concretos que dice el autor o la autora que se transfieren de la sociología o que la sociología le da al trabajo social, ¿vale? Este es el enfoque mío de resumen, ¿vale? Ese apartado de cada una de las disciplinas que aparecen, ¿vale? Entonces, la idea es, yo voy explicando un poquito ahora de la sociología, pero después vendrá la psicología, la antropología, la economía, pues más o menos hacer lo mismo, ¿vale? Por ejemplo, de la sociología, ¿qué nos aporta al trabajo social? Dice aquí, facilita la comprensión de la sociedad estudiando el comportamiento social y los distintos fenómenos humanos que acontecen a lo largo de la historia, adaptándose a las particularidades de cada contexto histórico. Es evidente que la sociología nos da esa cobertura o aspecto o abanico social que el trabajo social lo puede utilizar para entender ese contexto, ¿vale? También la sociología, como es una ciencia, elabora leyes. En este caso son no leyes físicas, sino son leyes sociales. Más o menos para intentar explicar, estoy diciendo un lenguaje así un poco más determinante, explicar el comportamiento humano en términos sociales. Cuando hace ese estudio, ¿vale? Pues evidentemente esas leyes también nos nutrimos los trabajadores sociales para intentar hacer trabajo social. ¿Qué más cosas nos da la sociología?
estudia los procesos de pobreza, exclusión y marginación social derivados de la desigualdad de oportunidades y los conflictos de las distintas sociedades. Por favor, entendérmelo, lo hacen desde un aspecto puramente sociológico contextual, es decir, cuando entramos nosotros dejamos muy atrás a la sociología, sociología que se queda muy alejada de hasta donde llegamos nosotros. Sí es verdad que hacen muy buenos estudios, sobre todo de descriptivos, de perfiles, de características, ¿vale? En términos de pobreza. De hecho, el informe FOESA y otros que yo os he mencionado tienen ese carácter sociológico y tienen mucha parte de análisis también estadístico y de datos muy interesantes. Analiza los modelos de las instituciones y los actores sociales que para facilitar el bienestar en cada sociedad o quienes intervienen en la satisfacción de necesidades o de bienestar, pero yo siempre voy a utilizar la coletilla desde el punto de vista sociológico, desde el amparaje sociológico. Luego nosotros hacemos la transferencia y la aplicación a nuestra disciplina. ¿Qué más? Estudia las necesidades, los problemas sociales y las características sociodemográficas acercándose a los cambios, las transformaciones sociales experimentadas en cada situación para prevenir o intervenir de manera eficaz. No, ¿vale? Esto no lo hace la sociología. La sociología plantea, puede hacer hasta diagnósticos globales sociales sobre el tema de los problemas sociales y las necesidades, pero la intervención y el cómo lo estructuramos, pues ahí somos nosotros los que precisamente enseñamos a la sociología cómo se hace y cómo se puede hacer. Recopila datos y elabora resultados a partir de estudios sociológicos para fundamentar teóricamente la práctica profesional rigurosa. Sí, se puede hacer análisis sociológico de la práctica profesional del trabajo social, pero no la valoración técnica, diagnóstica, etcétera, etcétera, que se hace en trabajo social, pero sí son interesantes también esas aportaciones. De hecho, nosotros cuando queremos estudiarnos entre nosotros, podemos hacer estudios de este tipo sobre nosotros mismos, ¿vale? Analiza los aportes del poder, la comunicación, la información y el lenguaje en la sociedad, y cómo esos elementos sociales determinan, afectan, por ejemplo, situaciones de carencia, necesidad, pobreza, también lo podemos utilizar. Aporta fundamentación para la elaboración de proyectos sociales de investigación e intervención. Recordad que nosotros desarrollamos, planificamos, montamos, evaluamos, ejecutamos proyectos de intervención social. Es verdad que tú te puedes dar fundamentación sociológica para decir, oye, mira, ¿cuánta gente es afectada por este problema? ¿Qué características tienen de estudios que se hayan hecho sociológicos? Es decir, para la fundamentación de nuestros proyectos es muy útil esa información de contexto, ¿vale? Porque se entiende muy bien a dónde quieres llegar tú con tu proyección o planificación. Estudia la realidad social enlazada con la estructura y la funcionalidad de la sociedad desde un paradigma sistémico en el que sus elementos están interconectados buscando mantener el equilibrio, la armonía y el consenso en sociedades organizadas y cohesionadas. Es verdad que si lo hacemos desde un punto de vista sistémico, todos esos subsistemas sociales estarían interinfluidos entre sí. Esa cobertura general social, si nos la da una disciplina que nos ayuda a entenderlo, pues nosotros eso luego lo podemos integrar en nuestras propias problemáticas. Oye, mira, la familia tiene problemas de tipo social porque tiene problemas con el colegio, temas laborales con los mayores, temas con el vecindario, temas de infraestructura porque no llegan allí autobuses, no tienen colegio, no tienen... O sea, todo eso, esa visión sistémica, también la podemos utilizar. Es verdad que nosotros la utilizamos mejor que los sociólogos para la intervención porque tenemos metodología específica sistémica, estudia características de los diferentes grupos sociales, atendiendo a sus valores, conducta y procesos de inclusión y estigmatización. Esto es correcto, aunque en mi opinión, por ejemplo, la antropología lo estudia todavía mejor, más profundamente y nos da todavía mejores elementos para poder hacer trabajo social. Y también permite identificar los motores de cambio de una sociedad y los agentes sociales que intervienen en ello. Recordad que si nosotros queremos transformar, porque somos agentes de transformación, sería guay también conocer qué mecanismos son los que generan transformación social. Esto lo estudia la sociología. Lo que pasa es que nosotros lo ponemos en marcha de base, ¿vale? Y los aplicamos y los evaluamos. Bien. Dentro de lo que sería la psicología, igual, lo que si os dais cuenta, lo que estamos haciendo como un catálogo, un repaso, ¿vale? A qué elementos aportan cada una de las disciplinas, según el libro, ya digo, esto es muy cuestionable, a la disciplina del trabajo social. Por ejemplo, desde la psicología, adaptar los diseños de intervención a las características particulares de cada caso. Por ejemplo, conceptos como personalidad, motivación, inteligencia. Es verdad que la psicología los estudia y los trabaja de manera muy profunda y los valores es capaz de medirlo, con lo cual para nosotros es un tesoro,
porque todos esos elementos, si están deficitarios, nosotros los convertimos en necesidades y que son necesarias, por tanto, atender con recursos de los que sea, ¿vale? Pueden ser de tipo psicológico u otro tipo de recursos. Estudia las necesidades correspondientes a cada etapa del ciclo vital. No me voy a extender en esto, pero antes hemos hablado precisamente en el tema de necesidades y recursos, de qué necesidades son más importantes. Yo decía, esto lo estudia mucho en la psicología del desarrollo. Bueno, pues esa teoría nos sirve a los trabajadores sociales también para hacer trabajo social. Conocer los síntomas de los problemas mentales, y si esto ya no se utiliza, se expresa así, anticipando posibles riesgos para el usuario y sus cuidadores, buscando medios alternativos para lograr, por ejemplo, la recuperación o mejora de su estado. Evidentemente está aquí la psicología, pero también estaría la psiquiatría, hay otras disciplinas que también trabajan estos campos que son para nosotros muy valiosos. Desde la psicología también nos aporta saber gestionar los elementos de una entrevista personal, empatía o saber ponerse en el lugar del otro. Bueno, en verdad al revés. Nosotros históricamente creamos primero la técnica de la empatía desde el trabajo social y la exportamos a la psicología, que en aquella época veía con malos ojos la técnica de la empatía, porque entendía que era como vincularse demasiado con sus clientes, ¿vale? Nosotros le enseñamos que se podía hacer como técnica, tú puedes hacer la empatía y te puedes salir y con esa información desde aquí hacer trabajo social. Eso a la psicología le costó como una década más incorporarlo. Entonces, en verdad, al revés, eso se lo enseñamos nosotros. Pero bueno, saber escuchar, calidad, habilidades sociales, comunicación, diferencia de las realidades mentales propias, etcétera, etcétera. Esos planteamientos, tanto dar trabajo social a la psicología como aportamos de la psicología, pues son dos campos instrumentales de intervención con campos suficientes para interinfluirse, ¿vale? A entender los comportamientos de las personas explicándolo desde una interacción grupal, ¿vale? Hay varias ramas de la psicología que nos ayudan a entender esos procesos y nosotros lo podemos utilizar también en temas de terapia, ¿vale? O de modificación de conducta, etcétera. Ya veremos un poquito los modelos en otro tema. Movilización de cambios sociales desde el empoderamiento de la comunidad, ¿vale? Saber dirigir una intervención grupal y comunitaria. Nos ayuda mucho la psicología que trabaja en grupo, pero muy importante, por ejemplo, también lo hace la pedagogía. La pedagogía trabaja muy bien en tema de grupo y también aprendemos de ellos mucho. Y nosotros, ¿vale? Históricamente tenemos una rama del trabajo social específica que es trabajo social de grupos, ¿vale? Eso es muy importante. Trabajo social de grupo que trabajamos nosotros desde la década, me tengo que ir hasta los años 60, finales de los años 60, y ya tenemos especialidades muy potentes, solo de trabajo social grupal, ¿vale? De hecho, será tan potente que habrá universidades norteamericanas que confundan el Social Work Group, ¿vale? Trabajo social de grupo, con una titulación distinta del que es Social Work Case, ¿vale? Que sería el trabajo social de caso, ¿vale? Entonces, incluso serán como titulaciones distintas. Luego esto habrá una reconceptualización y se rehará bien, ¿vale? Pero en principio hasta ese punto llegaremos en la especialización. Pues digo que muchas veces tanto aportas como recibes, en este caso con otra disciplina, pero bueno, aquí viene el tema de trabajo social de grupo, que creo que es muy importante. Saber dirigir una intervención grupal y comunitaria. Poder conocerse al profesional a sí mismo, autoaplicándose los conocimientos psicológicos adquiridos, solicitando apoyos a otros profesionales. Es verdad que la psicología nos da mucho fuerte para entender procesos como son, por ejemplo, el burnout, que es muy importante, ¿vale? O elementos como, por ejemplo, el desgaste por empatía, que ahora lo estamos estudiando aquí en Sevilla. Es decir, son elementos que la psicología los tiene más trillados, ¿vale? Han llegado antes a ese campo, pero ya el trabajo social lo estamos, a partir de sus hallazgos, trabajando nosotros en otros derroteros. También lo tiene la psicología clínica, la psiquiatría, y otros saberes también los tienen estructurados. Bien, como decía, a partir de aquí, bueno, vais a encontrar en el tema otra disciplina, por ejemplo, la pedagogía, la ciencia política, la antropología, que también vaya a haber una relación de ideas, el derecho. Fijaros, el derecho es lo que aporta al trabajo social. Es más, hay contextos específicos de nuestra intervención profesional que son tan conforme a ley que sin ese campo del derecho, esa aportación del derecho, nosotros no podríamos ni hacer ejercicio. Estoy pensando, por ejemplo, el tema de menores. Es decir, todo lo marca la legislación que hay en tema de menores. Todo, cada vez que hay un menor, cambiamos y decimos qué dice la ley. Evidentemente, porque ahora ya tenemos que trabajar con el amparaje jurídico legal y la determinación legal que nos marca nuestro ordenamiento, ¿vale? Entonces, el derecho aquí, por ejemplo, sería súper importante.
más cosas, ¿no?, que va a aportar. También vais a encontrar la historia como disciplina científica, como campo del saber, y ahí pues, fijaros, cada vez que nosotros, incluso hasta hay métodos, técnicos, instrumentos, lo estoy viendo aquí en esta transparencia, que de la investigación social histórica, por ejemplo, nosotros utilizamos una técnica en trabajo social que se llama historias de vida. Las historias de vida es un planteamiento de análisis desde el pasado de una realidad, hombre, no global, pero sí contextual, comunitaria, individual, familiar, vamos a llamarlo así, ¿vale? Que a partir de parámetros que nosotros analizamos del pasado podemos comprender o entender qué ocurre ahora mismo en una situación de pareja, o qué ocurre en una situación familiar, o qué ocurre en una situación de crianza de niños, o por qué en esta familia se valora tan poco que los niños vayan a la escuela. ¿Vale? Entonces, cuando empiezas a explorar hacia atrás, te vas dando cuenta, ese análisis histórico de vida, historia de vida, que hay parámetros. Esa forma de trabajar, la historia se la enseña al trabajo social, pero se la enseña también a la psiquiatría, a la psicología, o incluso a la medicina. La medicina también hace recorrido histórico. Cuando va al médico, dice, ¿usted ha padecido alguna vez alguna enfermedad? ¿Su padre y su madre han padecido? Lo que te están haciendo es una exploración de tipo histórico para que veáis que aquí estamos todos muchas veces mezclados en los enfoques, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero es verdad que la historia, incluso para entender el estado de bienestar, nosotros tiramos de datos históricos, de análisis histórico, para comprender la propia evolución de las propias políticas sociales. En terapia te piden mucho que hagas tu historial de lo que hayas pasado, del trauma que tengas, claro, una situación en concreto. muy importante. De trabajo social, exacto, efectivamente, ¿vale? El enlace original, muy original, es este, ¿vale? Pero ya está todo eso súper trasladado a la profesión. ¿Vale? Súper. Entonces, a partir de ahí nosotros entendemos muchísimos parámetros, se pueden entender muchos parámetros. Es decir, ¿por qué? O fíjate tú que muchas veces cuando trabajamos, yo qué sé, el tema de violencia de género, vemos que esta chica y este chico, a ella le pega el chico, ¿no? Y ahora resulta que te vas para los antecedentes y los padres de ella tenían lo mismo, pero es que los padres de él tenían lo mismo. Y si me vi a los abuelos, vais viendo. Entonces, vas encontrando ciertas lógicas donde no es que se justifique, cuidado, se normaliza en ese contexto que se dé un guantazo o una cachetada. Y además siempre la da del hombre a la mujer, nunca la da al revés. O sea, está hecho de una manera, ¿vale? Entonces, todo eso, si lo sabes que funciona así, sabes cómo lo puedes desmontar, ¿vale? Otra cosa que diferente es que no hay antecedentes y lo que hay un problema de salud mental, un tema con alcoholismo, un tema de droga. Estos mismos se les está vinculado, pero se entiende lo que estoy diciendo, ¿vale? Hay muchos más planteamientos paralelos. Bueno, lo vamos a dejar aquí, simplemente que veáis, que hagáis un repaso del tema. Si tenéis problemas me lo comentáis. Vais a encontrar también la disciplina de la medicina social, que es chulísima. Es todo un campo, la economía, por supuestísimo. Fijaros que casi podríamos estar haciendo un repaso de las asignaturas que vais a estudiar en el grado, ¿vale? También la netnografía, que es el estudio de las redes sociales, que es muy importante, y con eso lo dejamos. Fijaros que ahora mismo hay un debate importante. Ya yo he publicado algunas cositas. Pues el último artículo que tengo sobre la International Social Work, que es una revista mundial muy importante, hemos publicado un estudio, si alguien lo quiere. Lo que pasa es que está en inglés, pero a ver si publicamos una edición en español, de un estudio que hemos hecho en 13 países, a 1.144 trabajadores sociales de diferentes países. No me acuerdo cuántos países eran, pero nosotros explicamos el tema de cómo utilizan las nuevas tecnologías para hacer trabajo social, ¿no? Y cómo tú a lo mejor puedes utilizar la etnografía, que es el análisis de redes sociales, y utilizarlo. Es decir, tú puedes coger datos, información interesante sobre un cliente usuario acudiendo a su Facebook, acudiendo a su Twitter, acudiendo a sus perfiles de... Claro, es legítimo, se puede hacer, es ético, sí, según la Nash, ¿vale? Pero tú tienes ahí un tesoro. De hecho, cuando tú vas a contratar trabajo, tu contratador te busca antes, a ver de qué hablas, qué hace, qué no hace, qué fotos pone. No sé si me estoy explicando. Es decir, e incluso en muchas entrevistas previas de trabajo te piden que les mandes tus enlaces de tus redes sociales. Es decir, lo que te van a hacer es una prospección previa, ¿vale? Entonces todo eso se puede hacer también con trabajo social. Bueno, con todas sus limitaciones éticas y morales, cuidado, todo esto tiene unas limitaciones. Chicos, chicas, lo dejamos aquí, ¿os parece? Nos vemos la semana que viene y que paséis muy buena semana. Cortamos, ¿vale? La grabación.